Leve introducción de lo que va a ser la materia, ¿bien? La materia se llama Biología e Introducción a la biología celular, ¿bien? Bueno, científicamente hablando, ¿sí? Si queremos darle un significado más biológico, vamos a ver más a profundidad lo que va a ser la biología desde un punto de vista biológico solamente, y luego se va a atravesar o se va a indagar un poco lo que es la biología celular. ¿En qué sentido? Vamos a hablar un poco más hacia la parte de ciencias de la salud. Vamos a hablar un poco de algunas enfermedades, un poco de algunas patologías, un poco de cómo es a nivel humano, más que a nivel animal o de plantas, como sería la biología netamente hablando. Es una materia hermosa, como les dije, y que tienen que darle la importancia que requieren porque no solamente es una herramienta buena, sino la van a usar. ¿Qué es la biología celular? Acá tiene una breve porque muchas veces nos preguntan, ajá, ¿y de qué trata la materia? Bueno, vamos a estudiar propiedades, estructuras, funciones, de todo lo que contiene una célula, orgánulos y toda la interacción que ella va a tener con el ambiente que la rodea. Bien, vamos a estudiar eso en la materia. Y obviamente su ciclo vital, vamos a ver cómo la célula se multiplica, se divide, muere, no muere, cómo genera el doble del material propio que tiene para donarlo a la siguiente generación, pero a su vez vamos a ver cómo interactúa con las células de su entorno, ¿bien? No solamente recuerde que nosotros somos seres y no vivimos solos, ¿sí? No vivimos en una cápsula, en una burbuja, vivimos en una sociedad, en un ambiente, con ciertas características, entonces vamos a ver cómo esas células se adaptan a ese medio ambiente. Vamos a estudiar moléculas, como les dije, vamos a estudiar procesos metabólicos, y bueno, eso un poco de lo que se ve en la materia. Esto es un poco de la primera clase, pero algo que me parece muy importante y que se ve en el primer clase del CBC, no del curso, sino del CBC, si lo buscan en el cronograma que les van a dar ahora cuando ustedes entren al foro y ya tengan toda la información, es la primera clase, ¿bien? La primera clase tiene como caracterización general de los seres vivos. Muchas veces definir la vida es muy difícil. Si yo les hiciera la pregunta a ustedes, ¿qué es la vida? Sería fácil darme un concepto. No, ¿verdad? Para yo poder definir lo que es la vida, tengo que definir primero las características de todo lo que tiene vida. Bien, es imposible a nivel de biología dar un concepto de vida. Bien, porque la vida es muchas cosas. No es solamente respirar, no es solamente caminar, no es solamente metabolizar, es un sinfín de cosas engranadas unas con las otras que hacen en sí el concepto vida. Bien, ¿qué es la vida? Para yo poder decir qué es la vida, tenemos que hablar de ciertas cosas, de ciertos conceptos. Desde ahora es muy importante, chicos, que ustedes vayan inculcando en ustedes el nuevo vocabulario al que se van a ver expuestos. ¿A qué me refiero? A que van a tener que aprender como cuando uno aprende un nuevo idioma, nuevas palabras que tienen que ser forma ya constitutiva de su lenguaje. Para que cuando yo en la última clase les hable netamente biológico, ustedes me puedan entender. Obviamente es un proceso escalonado que vamos a ir agregando clase tras clase. Para yo decir qué es la vida, tengo que hablar en homogeneidad de la composición química de los seres vivos. Esto se refiere a que, qué nos forma desde el punto de vista de materia. Bien, vamos a hablar un poco de las células porque sabemos que estamos formados por células. Vamos a hablar de algo muy importante que es el metabolismo, ¿sí? Que es un punto importante en todo ser vivo. Ser vivo que no tenga metabolismo es inexistente. Eso es lo que nos diferencia, por ejemplo, de una roca o de algo que sea inerte. Bien, vamos a hablar de un concepto muy importante no solo en biología, sino en muchas materias de medicina. Ahora actualmente yo estoy cursando inmunología en la facultad y este concepto todavía lo sigo viendo como el pan diario, ¿bien? Como el Padre Nuestro, cuando nos dicen es como el Padre Nuestro. Bueno, este concepto es sumamente importante y muy evaluado en biología.
Vamos a hablar qué es la irritabilidad a nivel biológico. Vamos a hablar un poco de la reproducción y cómo nos modifica el medio ambiente. Cuando digo que vamos a hablar es dar un pantallazo porque esto se ve a profundidad en la primera clase. Cuando yo decía la homogeneidad de la composición química, me refiero a que sabemos que estamos formados por moléculas orgánicas. Cuando me refiero a moléculas orgánicas, me refiero a todo lo que sea disponible en el ambiente. ¿A qué me refiero? A carbono, a hidrógeno, a oxígeno. ¿Bien? Hay una regla memotecnia, es muy importante. Se le dicen los CHOPS, así, CHOMS, así. ¿Por qué? Porque tiene las 5 letras de los 5 componentes que nos forman principalmente. Obviamente también tenemos muchos otros elementos, pero bueno, uno de ellos es la C de carbono, la H de hidrógeno, la O de oxígeno, la N de nitrógeno y la S de azufre, CHOMS. Eso para que les vaya quedando en la cabeza cuando les hablen a nivel de elementos. Como se dan cuenta en el esquema que tienen en la pantalla, vemos que estamos compuestos por una parte de iones inorgánicos. Iones inorgánicos me refiero a sodio, potasio, calcio, magnesio. El agua también es un componente inorgánico, no es un componente orgánico. Y vamos a tener moléculas orgánicas. Vamos a hablar un poco de qué son los monosacáridos, los disacáridos, qué son los aminoácidos, qué son los ácidos grasos, qué son los nucleótidos, y luego la unión de estas moléculas pequeñas nos van a formar las grandes macromoléculas que están viendo hacia su derecha, que son los polisacáridos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Tal vez muchas de estas palabras dirán, ¿y qué me está diciendo? No sé, son palabras chinas para mí. No se preocupen, esto es a manera de clasificación, poco a poco vamos a ir viendo cada cosa. Hay una clase por cada tipo de moléculas, así que no desesperen. Pero esto es para que vean qué es lo que más o menos vamos a ver. ¿Por qué lo estamos viendo? Porque esto forma los seres vivos. Y para yo definir el concepto de vida a nivel biológico necesito conocer de esto. Bien, el otro nivel que voy a estudiar es la célula. Como sabemos, la célula es la unidad anátomo-funcional de todo ser vivo. Ningún ser vivo no puede estar formado por células. Lo que no tenga células no es ser vivo. Bien, esa es una de las grandes características que nos van a diferenciar de muchas cosas que no son seres vivos. Ya vamos a ver cómo cuál. Entonces, la unidad más pequeña que nos va a formar a nosotros como ser vivo es el nivel celular. Obviamente hay cosas más pequeñas que una célula, por ejemplo, las macromoléculas, eso que acabamos de ver de los elementos, los átomos, los electrones, todo eso son cosas más pequeñas como la célula. La unión de esas cosas forman una célula, pero no se consideran ser vivos cuando no se llega al nivel celular. Para yo decir que algo es un ser vivo, tiene que partir de célula. Si no está formado algo por célula, no puede ser considerado como ser vivo. Así que les doy un dato choice del examen. Como sabemos, nuestro organismo está formado por estructuras muy complejas. Nosotros, como seres humanos, somos el organismo más organizado y más altamente complejo. Bien, como sabemos, tenemos muchos sistemas que nos componen: el sistema nervioso, el sistema circulatorio, el sistema renal, el sistema endocrino, el sistema respiratorio, bueno, en fin. Muchos temas que tal vez no sea parte de lo que veamos en biología como sistemas, pero vamos a ver que a medida de que vamos ahondando desde lo más pequeño a lo más grande, vamos a ver ese acople de estructuras muy complejas y altamente organizadas. Eso es una característica para definir a un ser vivo, que tiene que estar complejizado en organización y estructurado en conjunto, ¿bien? Recuérdense que nuestro cuerpo no actúa de forma aislada. El sistema endocrino no actúa hacia un lado y la circulación de la sangre actúa sobre otro, y mi riñón actúa cuando él quiere, y mi hígado me produce las cosas que produce cuando él quiere, o mis ojos ven cuando quieren. No, ¿verdad? Todo es un sistema acoplado.
¿Qué es el metabolismo? Es una pregunta muy común en medicina en los primeros años, tal vez no en biología, pero es muy importante saber qué es el metabolismo. El metabolismo son todas las reacciones químicas mínimas y necesarias. ¿Para qué? Para yo poder generar actividad, ¿bien? Para yo poder metabolizar. Cuando digo metabolizar, quiere decir para yo poder producir respiración celular. Es como la nafta de mi auto. Si yo no metabolizo, no tengo energía. Si yo no metabolizo, no le doy comida a mis órganos. Entonces, ¿qué pasa si mis órganos no tienen nafta? No van a funcionar. Bien, entonces por eso es muy importante que entendamos un poco de metabolismo. Obviamente este tema se ve a profundidad en la cursada. Y bueno, ustedes dirán, es muy importante el metabolismo. ¿Y la homeostasis qué es? La palabra homeostasis significa equilibrio, ¿sí? Y como sabemos, en nuestro cuerpo todos los sistemas tienen que estar en equilibrio y en un acople. ¿A qué me refiero con esto? Que para que se lleven a cabo todas las reacciones del metabolismo que les acabé de decir, que son esas reacciones mínimas que deben suceder en la célula, debe haber siempre un equilibrio. Bien, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, el nivel de azúcar en sangre, conocido como glucemia, no puede variar para el cerebro. ¿Por qué? Porque si deja de llegar azúcar al cerebro, nos desmayamos. Sencillo. Pero ustedes dirán, si ese nivel de azúcar en sangre depende de lo que yo coma en mis comidas, y si hoy no me dio la gana de comer y como mañana, ustedes dirán, eh, entonces mi cerebro se muere y yo me desmayo o dejo de funcionar. No. El cuerpo es un ente con un equilibrio regulado. ¿A qué me refiero? Es un ente previsivo. El cerebro sabe que cuando hay abundancia, va a guardar para cuando no hay abundancia. Entonces, si yo dejo de comer un día, mi cerebro va a seguir recibiendo los nutrientes suficientes. ¿Por qué? Porque yo tengo un almacén en mi cuerpo. Entonces, ese almacén me va a generar un dispenser como una alacena que en momentos de requerimientos, como ahora porque no estoy comiendo, voy a obtener la energía necesaria. Todos esos procesos que me mantienen el equilibrio de todo mi organismo, no solo a nivel metabólico, sino a nivel de respiración, a nivel de sangre, a nivel de cerebro, a nivel de hormonas, todo eso es homeostasis. Y eso en el cuerpo es muy estable, ¿bien? Imagínense que las reacciones químicas necesitan temperatura exacta. Hay unas 37 grados, otras 34. Y no pueden variar porque si varía esa temperatura, no se dan. Entonces, mi cuerpo siempre busca ese equilibrio, que las variables termodinámicas siempre estén presentes. Cuando esta homeostasis se ve alterada es cuando viene la enfermedad. ¿Bien? Cuando la homeostasis deja de ser lo que tiene que ser, es cuando vienen los problemas. ¿Bien? Es cuando se da inicio a la enfermedad. Otra característica de los seres vivos es la irritabilidad. Cuando me digo la irritabilidad, no tiene que ser con que me enojo, no, nada que ver. Es la capacidad que tenemos los seres vivos de reaccionar ante estímulos. Imagínense que si no reaccionáramos ante estímulos, ¿qué sentido tuviera que vivamos en sociedad o que vivamos en un medio o que no interaccionemos con el ambiente? Bueno, todos los seres vivos tienen que ser irritables. ¿A qué me refiero? Hay una imagen de una vela, ¿sí? ¿Qué pasa si acercamos el dedo a la vela? Nos quemamos, ¿verdad? Sentimos dolor, sentimos calor. Bueno, es una característica de todos los seres vivos que somos irritables a los estímulos, o sea, respondemos ante estímulos externos. Bien, obviamente más allá de toda la patología del dolor que genera quemarse, a lo que me quería llevar con la imagen es que tenemos que interaccionar con el medio externo y vernos, generar una respuesta. Si no seríamos zombies, ¿verdad? Caminando y no sentir nada. Eso nos diferencia, por ejemplo, de una roca. ¿Ven? Ustedes a una roca le dan una patada, la tiran lejos, ya no van a sentir porque no tienen la capacidad de ser irritables. Igual que una silla, una mesa. ¿Bien? Muy importante. Una palabra que aparece en el primer parcial y que nadie entiende es autopoiesis. ¿Bien?
¿Qué es la autopoiesis? Con I, no con doble L, Y. Es la capacidad de generarnos a nosotros mismos. ¿En qué sentido? En que podemos hacer que perdure la especie. Un ser vivo, biológicamente, vamos a darnos cuenta, no es factible ante la biología, ante la naturaleza, si no puede perdurar en el tiempo, ¿verdad? Porque imagínense, si un ser vivo cumple su ciclo de vida y muere, entonces murió la especie y no puede seguir el desenvolvimiento a nivel de ecosistema. Entonces, otra característica que tiene que tener la vida o los seres vivos es la reproducción. Ojo, no todo es reproducción sexual. Vamos a ver en algunos temas, como por ejemplo las bacterias, sufren de un tipo de división que es fisión binaria, se llama, y es un tipo de reproducción asexual, o sea, no necesita el apareamiento, como por ejemplo a nivel animal que sí se da por apareamiento. Entonces, cuidado con esa característica. Bien. Acá es parte de la otra clase, de cómo vamos a estar formados por átomos, moléculas, pero bueno, es más de a profundidad. Un tema muy importante que entra en el primer parcial, en la primera clase, perdón, son los virus. Se estudia un poco a virus, esto se va a profundidad en medicina, por ejemplo en genética. Bien. Así que en biología se ve un pantallazo, pero es muy evaluado. En los choice siempre hay 5 o 6 preguntas de virus. Bien. Entonces ustedes dirán, si yo les hiciera la pregunta a ustedes, si el virus es un ser vivo o no, ¿ustedes qué me dirían? Puede ser que algunos sepa la respuesta, otros no. Bien. Para mí La sí. respuesta es sí. ¿Alguien más opina? Que sí. ¿Qué Para mí piensan no, del virus? porque no llega a Para ser una mí sí. célula. Para mí Sí. no es un ser vivo. Infracelular. Bien. Yo les había comentado un poco de que para ser considerado un ser vivo tiene que estar constituido por células. El virus, en la organización de la materia, en la organización de los seres vivos, no llega al nivel celular. Se queda un nivel anterior, que es el complejo o el nivel macromolecular. ¿Qué es esto? El virus está conformado muy complejamente, ¿sí?, por macromoléculas, por muchos glúcidos, proteínas, ARN o ADN, ¿bien? Pero no llega al nivel celular. O sea que el virus no llega a estar formado por células. Por lo tanto, el virus no es considerado un ser vivo. Bien. Dato choice, dato que preguntan, y bueno, ya les regalé un punto para el examen del CBC. Siempre esa pregunta está. Así que anótenla porque se van a acordar de mí. Si no llegan a estar en el curso igual, pero se van a acordar de esta clase. Entonces, si es un complejo macromolecular, ustedes dirán, ¿y por qué hace todo lo que hace? ¿Por qué es tan inteligente? ¿Por qué puede persuadir la célula e infectarla? ¿Por qué si la célula es un mecanismo tan complejo, con una maquinaria metabólica más eficiente que el último iPhone que exista? Bien, la célula es lo más eficiente que ustedes puedan llegar a imaginar en toda la existencia de las cosas. No hay nada más eficiente, con la mejor capacidad, alto rendimiento, inagotable, inalcanzable, que trabaja día y noche, como es la célula. Bien, para mí el mejor laboratorio por excelencia de todo el mundo, así sea el laboratorio más avanzado que pueda existir hoy en día, es la célula. Bien, ya se van a dar cuenta cuando vayamos ingresando en los otros temas por qué les digo todo esto. Pero aún así el virus, obviamente nada es perfecto, los medios biológicos no son infalibles, si no, no existiera la enfermedad, si la célula fuera perfecta, pero el virus puede evadir o muchas veces engañar a la célula. Bien, pero ojo con el concepto que les di, es un complejo macromolecular, es la unión de muchas macromoléculas que se juntan con una función biológica. Ahora, si yo les digo, ¿los virus tienen información genética? Sí, sí tienen información genética. Hay algunos virus que tienen ADN, ¿sí?, ácido desoxinucleico, o ARN, ácido ribonucleico. ¿La diferencia en qué se basa? Bueno, a nivel químico, en que la pentosa de la desoxi perdió el oxígeno
y en la ribosa del ARN no lo perdió. Esa es la diferencia de por qué es desoxi y por qué el otro no es desoxi. A los virus que tienen ARN se les dice retrovirus. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente no tenemos ARN en nuestra información genética. Nosotros en el núcleo solo poseemos ADN, que sí necesito ARN para la transcripción de ADN, ya vamos a ver cuando veamos código genético y todas esas cosas, pero no forma parte de nuestra información genética. Cuando yo les digo a ustedes, sus cromosomas no tienen en ningún lado residuos de ARN, todo es ADN. ¿Bien? Pero hay virus que sí tienen información de ARN. Como son virus que tienen información de ARN, también se les conoce como retrovirus. ¿Por qué? Porque hacen el proceso inverso a lo que es el ADN normal. O sea, sintetizan información desde el ADN al ARN. Y lo normal es que vaya de Una pregunta. ARN a ADN. ¿Sí? Esas células que serían los virus, que son procariotas por lo general, para que el organismo los lea necesitan de un factor sigma, ¿no? Y la célula eucariota no lo necesitaría. Claro, si me habla de la eucariota, sí. Si ahora me dice la procariota, no, no lo necesita. Gracias. ¿Bien? Bueno, ahora, un tema muy importante de virus es que los virus se pueden clasificar en desnudos y envueltos. Y ustedes dirán, ¿y qué es esto? ¿Es que tienen ropa y los otros no? No. La composición normal de un virus es que posea información genética o ácidos nucleicos, que es esto que ven en color verde, que parece una serpiente, ¿bien? Y un marco delimitatorio. ¿A qué se refiere? A que son proteínas que delimitan al virus, o sea, lo vuelven un cuerpo. Ese complejo de proteínas se le dice capsómeros. Cada pelotita que ustedes ven ahí en la foto son proteínas que se juntaron y delimitaron el contorno del virus. A ese se le llama capsómeros. Bien, eso es la estructura general de un virus, que tenga ácidos nucleicos, que tenga proteínas y que tenga información genética. Hay virus que aparte de eso poseen una membrana externa, principalmente conformados por lípidos, o sea, por grasas. Se dan cuenta que el virus desnudo es más pequeño en diámetro y el virus envuelto es más grande. Es por eso, si se dan cuenta, ese color amarillo que ustedes ven es grasa, son lípidos, ¿bien? Entonces por eso se le llama a uno desnudo y a otro envuelto. El desnudo no posee esa cobertura extra y el envuelto sí. Y ustedes dirán, El ¿y por qué se coronavirus sería el clasifican? segundo, ¿no? Claro, y ustedes dirán, ¿por qué se clasifican así? Bueno, porque la naturaleza se dispone de esa forma. Es como la más grande clasificación que yo puedo hacer de virus. Ahora yo les pregunto, si yo quiero matar a un virus, ¿cuál es más difícil de matar? ¿El desnudo o el envuelto? Cuando me refiero a matar es ingresar a su ADN y destruirlo. Así es como normalmente se El inactivan los desnudo. virus. El El desnudo. envuelto. ¿Cuál? Desnudo. Desnudo. Bien, bien por los que dijeron desnudo y no está mal por los que dijeron envueltos. Puede uno confundirse, uno por lógica diría, bueno, el que está envuelto tiene más protección, o sea, es más difícil que yo llegue a la información genética. Pero no siempre las apariencias son lo que parecen. Los virus desnudos son más difíciles de romper porque es más difícil desequilibrar esa cápside de esos capsómeros. Bien, eso que ustedes ven así, esa envoltura es muy fuerte, esa envoltura proteica. Entonces yo requiero de mecanismos de laboratorio mucho más fuertes, más restringentes o técnicas más elevadas en presión. Normalmente cuando yo voy a desintegrar un virus, aplico técnicas de laboratorio como por ejemplo centrifugación, el agregado de químicos, ácido clorhídrico, detergentes muy fuertes. Entonces, tengo que aplicar métodos más fuertes. Ahora, el envuelto es más fácil porque si yo logro eliminar esa capa de grasa, el virus queda atontado, me destruyeron, muerte anunciada. Bien, por eso es más fácil yo atacar a un virus envuelto que a un virus desnudo.
porque los Pero entonces mecanismos... el envuelto no tiene adentro de envoltura los capsómeros. Sí, sí lo O sí los tiene, tiene también. sí lo tiene, pero Pero entonces no sería lo mismo. cuando yo destruyo algo que me compone fisiológicamente, o sea, algo que me compone naturalmente la estructura, todo lo demás se desequilibra. ¿Bien? Si yo le Claro, se rompe la quito, homeostasis. exacto, ahí viene el concepto de homeostasis. Muy bien. Si yo le Claro, o sea, quito, que tiene mucho más equilibrio un virus desnudo que un virus envuelto. por supuesto, porque la parte constitutiva de la grasa, esa que ven en el virus envuelto, es parte del virus. Si yo lo quito, el virus se desestabilizó, se desequilibró y no va a poder continuar su función. ¿Bien? Por eso es más difícil matar uno desnudo que uno envuelto. ¿Bien? Bueno, hay algo que a nivel celular sucede con los virus, se llama ciclo infeccioso celular. Son 5 pasos de cómo el virus infecta nuestras células. Bien, el primero de ellos lo ven ahí, se llama adhesión o absorción con D, penetración, denudamiento, no desnudamiento, biológicamente se dice denudamiento. El cuarto es la replicación y el quinto es el ensamblaje. Algo que quiero que tengan presente como concepto es que el virus no es capaz de autoperpetuarse. Bien, el virus no tiene la capacidad de él generar réplicas. O sea, ¿qué quiere el virus? Generar hijos, ¿sí? Generar hijos para que vayan e infecten a las demás células. El virus es como el villano de una película. Quiere hacer el mal a todas las células vecinas. No solo la que está infectando, sino a todas. Bien, quiere hacer trizas la célula. Pero el virus, por no ser un ser vivo, no tiene la maquinaria metabólica. Recuérdense que vimos que el metabolismo era parte de todas esas reacciones químicas que tienen que llevarse a cabo en el interior de la célula para autoperpetuarse. Como el virus no tiene esa capacidad, tiene que secuestrar la célula. Bien, tiene que engañarla y secuestrarle toda la maquinaria. Bien, es como por ejemplo, un ejemplo, el virus quiere hacer una fiesta, pero no tiene un horno para hacer las tortas o los budines para la fiesta. Entonces, la única que tiene ese horno es la célula. Entonces, ¿qué hace el virus? Engaña a la célula, usa su horno, y una vez que usó el horno, saca su producto y ya, y hace el mal, ¿sí? Hace su fiesta y bueno. Es tal cual, es un ejemplo tonto, pero para que entiendan. El virus tiene que hacer eso para poder autoperpetuarse, porque a nivel propio no puede generar autorreplicación. No cuenta ni con las enzimas, ni con las proteínas, ni con los ribosomas, ni con las mitocondrias, ni con todos los procesos que vamos a ver que se requieren para lo que es la replicación de la información genética. Entonces, el virus tiene la capacidad de engañar a la célula y infectarla. Esto es el ciclo que cumplen todos los virus. Cuando nosotros nos infectamos con algún tipo de virus, sucede esto, previamente antes de presentar los síntomas. Sea un virus de la gripe, sea el virus del VIH, sea el virus del COVID ahora, sea el virus de la hepatitis, ¿bien? Entonces, cuando en el primer paso habla de adhesiones, que el virus localiza la célula, piensen de que esto es una reacción muy específica, es una reacción en ambas membranas, tanto del virus como de la célula, a nivel de engranaje. Tiene que haber un acople entre el virus y la célula, y a eso se le llama adhesión. Entonces quiero que se queden con la idea de que es un acople o es como cuando ustedes ingresan una llave en una cerradura. La llave es exacta a la cerradura de la puerta, ¿verdad? Bueno, para que el virus pueda infectar la célula tiene que haber una interacción entre ambas partes. Ustedes dirán, bueno, pero si es una interacción así, ¿por qué la célula no se da cuenta de que es algo malo que le va a pasar? La célula es engañada. Y el virus tiene la capacidad de engañarlo como algo bueno. Como decir, no, soy una proteína que te voy a ayudar. No, soy algún nutriente que te voy a facilitar algo. Entonces la célula, como inocente, aparte de que es buena, la célula es muy inocente. Entonces, la engañan. Por eso es que necesitamos un sistema inmune, ¿verdad? El sistema inmune no es que circula por sangre, es como esos policías que se están dando cuenta, los villanos que quieren afectarnos. Entonces van a estar ahí al pendiente de que ningún intruso quiera hacernos daño. ¿Bien? Entonces por eso es que no puede disminuir el sistema inmune en nuestro organismo, porque si nos quedamos sin sistema inmune nos quedamos desprotegidos, porque la célula no tiene la capacidad de determinar si algo es bueno o algo es malo.
Bien, para la célula todo es bueno. Y entonces, ¿quién hace ese equilibrio, esa regulación? El sistema inmune, las células blancas, los glóbulos, los leucocitos, todos esos, los linfocitos, los monocitos, todo eso que van a ver a lo largo de la carrera. Bien, luego la penetración. Cuando requiero penetración me refiero a que el virus ingresa su ADN o ARN al interior de nuestra célula. Bien, al ingresar esa información genética, ese ADN se junta con nuestro ADN celular y el virus, además que altera nuestro ADN, lo multiplica. O sea, yo les dije que iba a necesitar de robar de nuestras cosas. Recuerden el ejemplo del horno, el virus ya ingresó a mi casa y ahora va a usar el horno para hacer su fiesta, para hacer sus postres, sus tortas, sus buñuelos. Entonces, una vez que ese ARN o ADN ingresó a nuestra célula, empieza la multiplicación porque nuestras enzimas tienen la capacidad de multiplicar ADN. Entonces, van a empezar a generar copias de esas cargas virales. Luego que hay esa penetración, hay ese acople y el virus empieza a ingresar, el virus pierde su cápside, ¿bien? O sea, el virus es como la gente que se inmola por los demás. Una vez que dio su mensaje, dio su información, se destruye, ¿bien? A eso se le llama denudamiento, o sea, se inmoló, ¿bien? Porque él sabe que lo que hizo ya, engañé a esta célula, listo, mi misión fue llevada a cabo. Y bueno, después va a haber un ensamblaje, un egreso y una maduración. Una vez que nuestra célula tiene la capacidad de autorreplicar la información del virus, él va a tener la capacidad de matar a la célula, aparte de que la usó, nos mata a la célula, la destruye, y madura. ¿A qué sentido? De que si en principio fue un virus, luego de la multiplicación son 4, y en una hora 16, y en una hora 50, y en 2 días 500, y en una semana 1000 copias. Y así va, hasta que, bueno, tengamos una vacuna, por ejemplo, o que ya estemos atentados para esto. ¿Cuál es la importancia de la vacuna? Fíjense lo siguiente. Cuando es un virus nuevo el que entra al organismo, es muy difícil para nuestro cuerpo poderlo atacar. ¿Por qué? Porque no lo conoce, ¿bien? No sabe qué es o cómo enfrentarlo, no tiene el arma específica. El ser humano es tan complejo, y por eso les digo, es tan increíble, que tiene la capacidad de generar un anticuerpo para cada tipo de bacteria que existe a nivel biológico, para cada tipo de virus que existe a nivel biológico. Para todo nuestro cuerpo tiene la capacidad de generar cada anticuerpo específico, o sea, un policía para cada cosa. Pero para que eso suceda, previamente debe haber una exposición a eso. ¿A qué me refiero? Debe haber un enfrentamiento previo para que él se persuada, ¿sí? Y diga, ah, bueno, la próxima vez que venga algo parecido, ya voy a tener el arma exacta para acabar, para matar. ¿Bien? Así es como nuestro sistema inmune trabaja, ¿bien? De esa forma puede enfrentar. La vacuna, ¿qué hace? La vacuna ingresa a nuestro torrente sanguíneo, genera especie como de ese enfrentamiento, y nuestras células, normalmente los linfocitos, tienen la exposición, analizan lo que entró y generan los anticuerpos. ¿Para qué? Para cuando entre ese virus ya estén preparados. Dijo, ah, esto yo lo conozco, ya me preparé y listo, lo matan. Por eso es tan efectiva una vacuna. Esto de manera general o grosso, ¿no? Obviamente hay más interacciones químicas, pero es para que entiendan el sentido de las cosas. Bueno, vamos a seguir para terminar porque si no me voy a extender. Este ciclo infeccioso puede ser de dos tipos, lítico y lisogénico. La palabra lítico significa romper. Lisis es cuando yo rompo o destruyo algo. ¿A qué se refiere? Una vez que el virus infectó, puede replicarse y destruir de una vez la célula. A eso se llama ciclo lítico, que infecta y mata la célula. El ciclo lisogénico, génesis, es de perpetuar, de generar, de crear, ¿verdad? Bueno, cuando el virus decide crear un ciclo lisogénico, el virus penetra, introduce la información, replica, tiene 1000 copias dentro de la célula, pero todavía no quiere salir al exterior, quiere estar en latencia, quiere esperar el momento específico o cuando él decida romper y salir.
Bien, a eso se le llama ciclo lisogénico, que el virus está latente o está esperando poder salir al exterior. Un ejemplo de esto es el virus del VIH. Cuando nos contagiamos, hablo como si nos contagiáramos en el sentido de ejemplo, ¿no? Cuando nos contagiamos con el VIH, por ejemplo, el virus dura en latencia aproximadamente 6 semanas en los órganos, principalmente en vaso y en hígado. ¿A qué me refiero? Que el virus nos infecta y dura escondido en estos órganos. Entonces, como dura escondido, está en ciclo lisogénico, está esperando salir, porque todavía no quiere salir, está replicando, está usando ese horno de la célula para generar sus budines y sus tortas para la fiesta. Bien, está, entonces por lo tanto no puede ser detectable en sangre aún. Cuando uno va y se hace la prueba de VIH en el laboratorio, lo que buscan en sangre es detectar los anticuerpos para el VIH, pero como el virus no ha salido a exponerse con los policías de la célula, que es nuestro sistema inmune, no puede ser detectado. Por eso, el virus en esta instancia está cumpliendo un ciclo lisogénico. Bien, esto es un ejemplo para que lo vean. Acá tienen lo que les digo, el paso 1, la adhesión, luego la penetración, mire cómo ingresa su información o su genoma viral, y fíjense cómo al cabo de unas horas después de replicarse, ya son muchas las cargas, ¿bien? Virales.